Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias tengan todos ustedes por estar de nuevo con nosotros aquí en los seminarios del miércoles, en donde estamos en esta etapa viendo cada uno de las paradigmas que involucran todas las terapéuticas que forman parte de la medicina integrativa. El día de hoy tenemos una invitada especial que es la maestra Melina Izaguirre. Ella es nutrióloga y es maestra de nutrición clínica y bueno, compañera de nosotros ahí en la escuela. Eh, Melina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la importancia de la nutrición eh, como parte de lo que sería el tratamiento de un paciente. Y pues me gustaría empezar, Melina, preguntándote algo pues muy simple, a lo mejor hasta sonso, pero bueno, yo siempre he dicho que eh, los médicos nos mutilaron dos cosas principalmente, uno es la nutrición y otro es la psicología. Y me refiero con esto a que muchas veces el médico no tiene la preparación adecuada para abordar al paciente de manera nutricional y nos dedicamos a hacer recetas en donde nada más ponemos no coma esto, 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 no coma esto y termina termina el paciente no pudiendo comer nada, ¿no? O sea, así nos digo, parece broma, pero así lo veo, ¿no? Con los pacientes a diario, ¿no? Y el paciente pues le quitaron todo lo que le gusta, ¿no? Y pues no creo que eso sea, nunca he creído que eso sea algo bueno para el paciente. Eh, ¿Qué tan relevante es el aspecto nutricional o el cambio nutricional en un paciente, vamos a decir, un enfermo crónico o algo así, para que mejore en su enfermedad, Melina? Ok. Eh, Creo que nos hemos topado en muchos casos, tanto eh, de mi parte y como nutriólogos, algunos compañeros se han topado eso que usted comentaba ahorita, ¿no? El decirle, bueno, paciente con, se me ocurre ahorita que es un caso como que generalmente se da, con insuficiencia renal, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal lo ve el nefrólogo o algún médico que lo está tratando y le quita, como usted menciona, todos los alimentos ricos en potasio, ricos en sodio, ¿no? Algunos en calcio, entre algunos otros minerales importantes. Los terminamos y les decimos, bueno, les terminamos quitando todo esto y el paciente se queda efectivamente con 3 frutas, 4 verduras, ¿no? Y le quitaron el pan integral y resulta que el paciente ya se estaba cuidando y empezaba a consumir pan integral y ya ni el pan integral lo puede consumir, entre algunos otros más alimentos, ¿no? Que se pueden anexar a la lista. Entonces, la importancia de la nutrición específicamente en patologías denominadas crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles, es algo muy importante el cuidar qué tipo de alimento van a consumir. ¿Por qué? Porque esto va a impactar de manera positiva, ¿no? Y también de manera negativa. Hablando específicamente, ahorita le decía, pacientes con insuficiencia renal. Bueno, hay que ver si el paciente en realidad tiene un aumento de potasio en la sangre. Si no es así, pues entonces hay que cuidar el consumo, pero no privándolo, ¿no? De ciertos alimentos. Si no tiene una mayor cantidad o no se sale fuera de los rangos normales el sodio, pues no hay necesidad de ser tan estrictos, ¿no? Entonces es ahí donde entramos nosotros, empezar a evaluar la dieta del paciente y decir, bueno, esto sí es lo que puede consumir, esto no, pero por medio de, ahora sí diseñamos un plan alimenticio específico. La importancia va a radicar en qué, en que la nutrición, yo siempre les digo, no porque sea mi área, pero es la base, ¿no? Es la base de muchísimas cuestiones. Es decir, por ejemplo, una persona con osteoporosis, una persona con gastritis, colitis, por ahí andaba un caso, ¿no? Veíamos un caso de una pacientita, la cual con síndrome de intestino irritable también, que usted me refirió,
la persona que la había visto antes le quitó todos los alimentos, ¿no? Y entonces dice la paciente, no sé qué comer, ayúdenme porque estoy perdiendo peso, porque me quité todo, pero no vemos tolerancias también. Entonces, hay que estar muy, muy bien atentos qué alimentos sí puede consumir con base a tolerancia, qué alimentos puede consumir con base a análisis bioquímicos, gustos, costumbres, entre algunas otras cosas más. Pero la importancia de esto, de la nutrición, es que nosotros podamos crear un estilo de vida o crear más bien crear una buena calidad de vida en el paciente, ¿no? Que él vea que puede consumir de todo, pero con raciones pequeñas, raciones adecuadas, ¿vale? Y que con ello vamos a poder tratar muchas patologías. A lo mejor no la podemos erradicar, ¿no? Pero sí podemos, con la alimentación, podemos prevenir enfermedades, podemos nosotros tratar enfermedades, hacer que la salud del paciente pues se mantenga, que no haya esos picos de glucosa, que no haya esos picos de tensión arterial, ¿no? Entre algunas otras cosas más. Entonces, por medio de la alimentación, lo repito, nosotros podemos prevenir patologías y podemos incluso tratarlas y en algunas ocasiones podemos, por medio de otras terapias alternativas o el tratamiento que lleva el paciente, nosotros con la alimentación podemos hacer a lo mejor que esta patología pues se erradique o incluso se mantenga sin sintomatología por muchísimo tiempo, ¿no? Oye, Melina, Esa es la importancia de llevar una buena alimentación. Sí. ¿es factible quitar por completo un alimento de una persona? Es decir, digamos, supongamos que no es alérgico al alimento, ¿no? O tiene algún tipo de intolerancia. Eh, ¿Es factible este tema de escribirle a un paciente, usted ya no puede comer cero de este alimento? Vamos a suponer un diabético, quitarle su alimentación está basada en la tortilla, por ejemplo, aquí como los mexicanos, ¿no? O sea, quitarle al 100% la tortilla, ¿esto es factible? No, no sería lo adecuado porque ahorita mencionaba esto de la tortilla. Por ahí también en algún momento tenía pacientes en los cuales veíamos la parte de nutrición comunitaria en pueblos indígenas y mencionaban que el consumo de ellos era de tortilla, ¿no? Y había pacientes, como menciona, con diabetes y lo cual lo decían de esta forma, ¿no? Consumo 15 tortillas en una sentada porque es para lo que me alcanza, ¿no? Entonces, era como, no le podemos quitar de tajo ese alimento porque es lo que le está nutriendo. Ahora bien, de otro caso de personas que sí a lo mejor tienen el recurso económico para poder consumir otro tipo de alimentos, pero es algo que les gusta y es algo que su organismo está acostumbrado a consumir y el que nosotros lo quitemos de tajo va a hacer que a lo mejor tenga ansiedad, se sienta mal, ¿no? Y fuera de lograr, ¿no? Llegar a una meta, a lo mejor pérdida de peso o disminución de la glucosa o disminución de la tensión arterial o disminución de triglicéridos, colesterol, etcétera, lo que vamos a hacer es que el paciente llegue el momento en el cual él se sienta tan mal, va a llegar un momento en el cual va a decir, bueno, no puedo comer tortilla, pero va a llegar el momento en el que va a consumir una mayor cantidad. Entonces, no hay alimento, en algún momento alguien me decía, es que hay alimentos sanos y hay alimentos que no lo son. No, no hay esta distinción. En realidad son alimentos. Son alimentos que lo único que se tiene que hacer es disminuir el consumo, ¿vale? A lo mejor no quitarlo de tajo, pero sí disminuir y a lo mejor si me como 15 tortillas, pues ahora me como 10 y posteriormente va a llegar el momento en el que yo diga, bueno, ahora me como 8, ahora me como 5 y así sucesivamente. ¿No? Pero algo muy importante es que no hay alimentos saludables o alimentos insanos, ¿no? Sino más bien radica esto en la cantidad del alimento que nosotros consumimos. Entonces, no es correcto quitarle por completo algo que le gusta al paciente, algo que está acostumbrado a consumir, ¿vale? Sino más bien disminuir la cantidad. En su momento me decían los pacientes, es que yo no aguanto las dietas porque me quitaron el refresco y yo estoy acostumbrado a consumir 2 litros, se me ocurre, 2 litros de refresco al día. ¿Cuántas cosas contiene el refresco? Que una de ellas pudiera ser cafeína,
¿verdad? Y que nos generaría una adicción a ella, a esta bebida, y no se la podemos quitar por completo al paciente. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, un nutriólogo, una nutrióloga o un técnico en nutrición que le calcule la cantidad que puede consumir con base a la cantidad de kilocalorías, ¿no? Y con base a la cantidad de macronutrientes. Yo le puedo calcular sin ningún problema un pan de dulce al paciente para que él disminuya la cantidad, es decir, de consumir 2 panes de dulce, ahora coma uno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer y muchas veces no lo hacemos. Pues eso me parece extraordinario porque estas recetas que luego con las que llegan los pacientes en donde pues prácticamente les prohíben todo lo que están acostumbrados a comer, se me hacen realmente perjudiciales y además ponen en angustia al paciente porque muchos de ellos ni las van a cumplir simplemente porque es parte de su costumbre esos alimentos, ¿no? O otros, pues van a sufrir mucho, como la paciente que dices, que sí lo tomó en serio y en vez de ir mejorando, lo que empezó a pasar es que empezó a bajar de peso, ¿no? Porque pues prácticamente le quitaron lo que ella normalmente consumía. Pero bueno, antes de pasar al tema del aspecto de la medicina alternativa o de las diferentes terapéuticas y la nutrición, me gustaría mucho que pudiéramos platicar sobre el concepto de los alimentos funcionales o también llamados nutracéuticos. Fíjense ustedes que cuando yo estaba más jovenazo, todavía estoy joven, pero estaba todavía más jovenazo, este, Con mi menos hermana, experiencia. ok, este, mi hermana es nutrióloga y pertenece, bueno, es nutrióloga y es más grande que yo. Y bueno, en aquella época la visión de los nutriólogos era de que tú no tenías que tomar desde fuera ningún elemento, es decir, multivitamínicos o, algo, o sustancias extras, etcétera, y que solo teniendo una buena alimentación, tú ibas a tener todos los requerimientos necesarios para estar bien. Luego empezó a aparecer todo este tema que al principio se le llamó alimentos funcionales. Eh, y que mucha gente los conoce como nutracéuticos, es decir, que hay algunas, así como en las plantas medicinales hay sustancias que pueden tener propiedades farmacéuticas, es decir, que tienen un efecto farmacológico en el paciente, también hay alimentos que los contienen, digamos, el jitomate con el licopeno, ¿verdad? O desde una enzima de la papaya, eh, las fibras dietéticas, o sea, hay una cantidad enorme de cuestiones que son consideradas alimentos, las propias vitaminas que se extraen de algunos alimentos, etcétera, y que se han conceptualizado como eh, posibles medicamentos de alguna manera. Es decir, que si aumentamos la cantidad de estos en la dieta a través de una suplementación, pueden tener un efecto terapéutico. ¿Qué opinas tú de estos llamados nutracéuticos o alimentos funcionales? ¿Ok? Como mencionaba ahorita, ¿no? Anteriormente se creía que únicamente por medio de la alimentación nosotros pudiéramos llegar a los requerimientos que nosotros tenemos, ¿no? Ya sea de macro o micronutrientes, macro, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, micronutrientes, vitaminas, minerales, ¿no? Entonces, posteriormente ya empezamos a ver que se podían introducir estos alimentos que mencionaba ahorita usted, que son los alimentos funcionales, y específicamente el alimento funcional, que vendría siendo el alimento que tiene esas propiedades nutricionales. Y esas propiedades nutricionales se las da el nutracéutico, que el nutracéutico ya posteriormente se extrae, como mencionaba ahorita, y ya lo podemos tener en cápsula, ya sea en forma de cápsula, pastilla, polvos, como en forma de suplemento alimenticio. Yo recomiendo este tipo de nutracéuticos. ¿Por qué? Porque en ocasiones no llegamos al requerimiento que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, ¿por qué a una persona en ocasiones se le proporciona
ácido fólico, ¿no? ¿Por qué está el hierro? Porque a veces no tenemos ya sea el recurso de diferentes maneras para poder obtener el nutriente o simplemente no lo consumimos porque no nos gusta o porque no queremos, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, ahorita hablaba decimos, por ejemplo, un nutracéutico sería el omega 3, ¿no? Que para reunir cierta cantidad de omega 3 se recomienda que hay dos tipos de ácidos grasos, que es el EPA y el DHA, y serían 250 miligramos de cada uno y debemos de reunir 500 miligramos, lo cual posiblemente, y esto sería diario, lo cual posiblemente nosotros no tendremos el acceso a consumir salmón, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros pudiéramos conseguir una cápsula, un nutracéutico de omega 3 y ya pudiéramos llegar al requerimiento que tenemos. Principalmente cuando hablamos, en este caso, de dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados o simplemente algún trastorno, ¿no? Por ejemplo, una patología autoinmune como vendría siendo artritis reumatoide, que se puede recomendar omega 3 como un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, se pueden utilizar y nos va a dar una mejor calidad de vida, mis síntomas van a disminuir sin ningún problema y que le digo, posiblemente yo no pudiera llegar a esa cantidad de nutriente o de nutracéutico, ¿no? Si ya lo hablamos por separado, no pudiera llegar yo a esa cantidad cuando consumo una cantidad de alimento. Por ejemplo, hoy en día con lo del COVID se recomienda alrededor de 3 gramos, de 2 a 3 gramos de ácido ascórbico. Para poder nosotros llegar a esa cantidad por medio de naranjas, pues sería una cantidad enorme de naranja porque Kilos, ajá. hablaríamos de una naranja ejemplo, voy a decir un número, no es el correcto, pero pudiera ser que tenga 500 miligramos, no, digo 50 miligramos de ácido ascórbico, una naranjita. ¿Cuántas naranjas tendríamos que consumir nosotros para llegar a una cantidad de 2 gramos? ¿No? Así ¿Cuántas es, serían? de vitamina C sería exageradísima la cantidad que tendríamos que consumir. Inclusive hay artículos científicos que han mostrado, por ejemplo, hablando de los omega 3, que aún cantidades mayores de las que has mencionado, aún hasta 1 gramo o más de omega 3 trae consigo efectos terapéuticos importantes, ¿no? Y bueno, los omega 3 además de jugar un montón de papeles, pues son antioxidantes y hemos hablado muchísimo de que mucho del tema de las enfermedades crónico-degenerativas tiene que ver con estrés oxidativo. Y hay muchas sustancias de estos nutracéuticos que provienen de los alimentos que que pueden servir para disminuir el estrés oxidativo, ¿no? Por ejemplo, el glutatión, el, Selenio, el resveratrol, un montón, todos los polifenoles del té verde, etcétera, ¿no? Que se tendrían que tomar en cantidades pues mucho mayores que lo que nos pudiera permitir, por ejemplo, una sola taza de té, por ejemplo, ¿no? En el caso del té verde, ¿no? Ujú. exactamente, así es. Y es por eso que no debemos de estar en contra de ellos, únicamente saber si existe o no una deficiencia nutricional, ¿no? E incluso también si no lo hay, específicamente hablando, por ejemplo, antioxidantes, pues sin problema los podemos consumir. Ahorita mencionaba resveratrol, ¿no? Pueden ser isoflavonas, pueden ser betacarotenos, ¿no? Pudieran ser vitamina E, ¿no? Tocoferol, entre algunos otros más, ¿no? Sin ningún problema. Realmente ahorita me preguntaban mucho, ¿me puedo vitaminar? ¿No puedo conseguir vitaminas para mejorar mi nutrición? Y en ocasiones nosotros anteriormente decíamos, no, con la alimentación basta. O sea, si tú te alimentas bien, no pasa absolutamente nada. El detalle es que si analizamos la dieta, pues nos vamos a dar cuenta, la dieta de la mayoría de las personas, es que pudiera ser que consumamos alimentos variados, pero en realidad no llegamos a una cantidad no adecuada. Es decir, ¿qué tanto consumimos de verduras? ¿Qué tanto consumimos de frutas?
¿no? ¿Qué tanto consumimos de leguminosas para que nos proporcione una fibra soluble e insoluble? ¿Qué tanto consumes de chía? ¿Qué tanto consumes de linaza? ¿No? Que esos son los llamados superfoods también, que contienen esos, que son alimentos funcionales y que de ahí se pueden sacar esos nutracéuticos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto consumimos? Si a lo mejor empiezas a analizar o qué tanto consumes de quinoa, ¿no? Que tiene una mayor cantidad de proteína y que es una muy buena fuente. Entonces decimos, no, pues la verdad es que a lo mejor quinoa como cada una vez al año, si bien me va, o frijol lo consumo una vez cada mes, ¿no? O frutas a lo mejor consumo una cada 3 días, ¿no? Entonces sí podemos adquirir multivitamínicos, pero bueno, también siempre y cuando sabiendo qué tipo vamos a consumir, ¿no? Dentro de este tema, repito, antes de entrar en otras terapéuticas, dentro de este tema hay un tema bien interesante que es el de los probióticos, los prebióticos y los posbióticos, ¿no? Que ya platicábamos en el seminario de relación mente-cuerpo del eje cerebro-intestino, pero no nada más es el eje cerebro-intestino. Se ha visto en los últimos años que las bacterias del intestino juegan un papel muy importante, eh, no solamente a nivel local, a nivel, digamos, del intestino y de enfermedades relacionadas al intestino, sino a nivel del cuerpo entero, inclusive a nivel de la mente, del cerebro y todo esto, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de este tema, Melina? Ok, en cuanto a esta parte que menciona, ¿no? Probióticos, prebióticos, el conjunto hablamos de un simbiótico, ¿no? Hablar de un probiótico es la cepa bacteriana que va a tener de forma una ampolleta, una pastilla, ¿no? Un polvo, ¿no? En forma de suplemento, incluso alimenticio. Entonces, y que también están catalogados, hablando, por ejemplo, de los prebióticos, están catalogados también como un alimento, más bien un nutracéutico, ¿no? Entonces, el prebiótico hablamos del alimento, de la bacteria, inulina, por ejemplo, algún tipo de fibra soluble, insoluble, ¿no? Fructoligosacáridos, oligosacáridos, que estos también los podemos conseguir en el frijol, por ejemplo, o en las semillas oleaginosas, que son los que, como una notita por ahí, un sabías que, nosotros no tenemos la capacidad de digerirlos y quienes se encargan de digerirlos son las bacterias y en ese proceso digestivo generan gas metano, gas de hidrógeno, etcétera, y es lo que nos produce a veces gases, ¿no? Pero no es porque nosotros querramos, simplemente nosotros no contamos con las enzimas para poder separar esas moléculas de oligosacáridos, ¿no? Que son hidratos de carbono, ¿vale? Que van a tener de 3 a 4 moléculas, ¿no? Unidas. Entonces, bueno, esos serían prebióticos. El probiótico dijimos la cepa bacteriana. Hablamos de un simbiótico, ¿no? Que ya sería el producto que trae ambos, ¿no? Y también por ahí se me pasó el nombre del producto que platicábamos también en su momento, que generan las bacterias, ¿no? El posbiótico, ¿no? Posbiótico, ajá, exactamente. Entonces vendría siendo, por ejemplo, hay muchas veces no sabemos, pero las bacterias pueden generar sustancias y en este caso pudieran ser ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que también van a ser la primera fuente de energía para esas bacterias, ¿no? Y la primera fuente de energía también para las células que tenemos en el intestino delgado, ¿no? Para el enterocito, para la célula del intestino. Entonces, perdón, para las células del intestino grueso. Entonces, esto es importantísimo porque ahorita mencionaba, no únicamente tienen una función a nivel intestinal, van a mejorar la cuestión de si tengo colitis o incluso si tengo gastritis, ¿no? En el estómago. Pero se ha visto que, por ejemplo, en el estómago, se puede generar serotonina, que es algo que yo le platicaba ahorita, y se puede generar serotonina y esto lo que va a hacer lo conocemos, ¿no? Es un neurotransmisor muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para que mejore el estado de ánimo, una de las características que tiene. Entonces, puede ser que si yo tengo una buena microbiota en todo el aparato digestivo, hablando en estómago, por ejemplo, también pudiera mejorar mi estado de ánimo, ¿no?
Entonces, es algo que a veces no sabemos. También en la parte de intestino se ve, no recuerdo muy bien el nombre de bacterias, pero se ha visto que personas obesas tienen cierto número de bacterias a diferencia de personas delgadas. Por ahí en su momento, también leí un artículo, creo que era de Europa, no recuerdo bien, en el cual se hacía trasplante de microbiota, ¿no? Y era con la finalidad de poder disminuir el peso en personas obesas, porque se dieron cuenta que en ratitas funcionaba, ¿no? Le hacían este trasplante de microbiota intestinal y lo que pasaba es que una ratita que era obesa, que se le trasplantó una microbiota y una ratita que era delgada, empezó a disminuir su peso aún consumiendo el alimento que consumía normalmente. Entonces, tiene un poder muy importante también en la pérdida de peso, ¿no? Obviamente estaban hablando de estudios con personas que no tuvieran ningún problema gastrointestinal, que estuvieran en un buen estado de salud. Así que ustedes, si conocen a alguien delgado, pueden empezar a hacer este negocio, ¿no? Oye, trasplante de microbiota. Digo, eso siempre me da mucha risa porque cuando le explico a la gente de qué se trata en realidad, y estos primeros estudios que era pues, prácticamente encapsular el excremento Ajá, exacto. de la persona sana para que se lo comiera la persona enferma, ¿no? Este, oye, platicabas de los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, tienen muchas utilidades. Estos ácidos grasos producidos por las bacterias, por ejemplo, ayudan en la disminución de la producción de colesterol, tengo entendido, ¿no? Ok, exacto. Así es. Aparte de ser la energía para la célula, también nos pueden ayudar a disminuir esta cantidad de colesterol en la sangre, ¿no? Entonces, tienen muchísima importancia, ¿no? La parte de la microbiota, pero muchas veces pues no lo conocemos, ¿no? Nosotros decimos, sí, me hace sentir bien, ya no tengo colitis, ya no tengo gastritis y listo, pero no sabemos si tú traes ahí problemas de dislipidemias, que también pudiera ayudarte, ¿no? En algún momento también leía por ahí que tenían un impacto en la cuestión de, en ocasiones, no llevar o no ayudarle a la gente a disminuir el peso en cuestión de el aumento, ¿no? De ácidos grasos, que al final de cuentas proporcionan energía y que esa energía no la consumimos, ¿no? Pero bueno, ese era otro tipo de estudio en el cual se ha visto que la mayoría de las veces genera un bienestar, ¿no? En todo el organismo. Y el prebiótico per se, porque muchas veces cuando hablamos de fibras dietéticas, la fibra per se trae muchos beneficios, ¿no? Hay algunas fibras que disminuyen la absorción de carbohidratos o de lípidos por sí mismas, no, ya no interviniendo la bacteria, ¿no? Por ejemplo, hay Exactamente. algunas muy famosas como el glucomanano, por ejemplo, digo, desde el nopal y algunas otras fibras que se ha visto que disminuyen la absorción de carbohidratos y de lípidos, ¿no? Sí, exactamente. Yo siempre les digo a los alumnos, o sea, las fibras nos van a ayudar bastante a pesar de que nosotros no las podemos absorber porque no hay fibra en el torrente sanguíneo, ¿no? Eso es algo muy importante porque la gente cree que igual consumimos fruta, verdura, sí me ayuda en la parte digestiva, pero ya no sabemos qué más pasa. Entonces, hay dos tipos de fibras. Hay fibras solubles y hay fibras insolubles. Los alimentos van a tener de ambas, ¿no? Pero hablamos de una fibra soluble que ahorita mencionaba, que ayudan para disminuir la absorción de los carbohidratos. En este caso, va a ayudar para que se pueda absorber de una manera lenta los carbohidratos y no se absorba súper rápido en el intestino delgado y viajen, ¿no? Por la vena porta-hepática, lleguen al hígado y después sean distribuidos a la sangre, pero que lleguen así. No, gracias a la fibra soluble, por ejemplo, pudiera ser la avena, ¿no? Que lo que van a hacer es que se enlentezca la absorción intestinal y vayan mandando poco a poco la glucosa al torrente sanguíneo. Les digo, vaya chiquiteando la glucosa, ¿no? Y vaya llegando poco a poco al torrente sanguíneo para que no haya esos picos, sino más bien haya un aumento paulatino, se mantenga en una meseta y también vaya bajando poco a poco. A diferencia que si yo me tomo un refresco que no contiene nada de fibra,
¿verdad? Me lo tomo y rápidamente esa glucosa va a llegar por ser un hidrato de carbono simple, ¿no? Que tenga una molécula únicamente y pues que no necesita un proceso digestivo mayor y pues rápidamente llega. A diferencia de una fibra insoluble que lo tienen, por ejemplo, la linaza en mayor cantidad. ¿Qué va a hacer esta? Absorbe una mayor cantidad de agua y ayuda para que las heces fecales, por ejemplo, pasen rápida o de una manera muchísimo mejor en el intestino grueso y me ayude si tengo estreñimiento. Quiero, Otra de las quiero- funciones, sí, no, otra de las adelante. funciones de la fibra soluble, que hablaba ahorita de la avena, también tiene la facultad de ayudarnos a disminuir lípidos en sangre. ¿Por qué? Porque esa cuestión de viscosidad que tiene, no sé si han visto, ¿no? Cuando ponen a un vaso de agua, 2 cucharadas de avena y empieza a generar como un tipo gel, esa es su fibra soluble. Esa es la función que tiene, es atrapar sales biliares. Y esto es como muy importante. ¿Por qué? Porque al estar en el intestino delgado atrapa sales biliares y sabemos que las sales biliares que vienen de la bilis lo que hacen es que ayudarle a los lípidos a entrar al enterocito, ¿verdad? Entonces, al no tener la suficiente cantidad de sales biliares en el intestino delgado porque las va a atrapar la fibra soluble, lo que va a hacer es que las va a llevar hacia donde, hacia el intestino grueso y también ser eliminada cierta cantidad de lípidos por las heces fecales. Claro que no va a producir una esteatorrea, ¿verdad? Pero sí va a haber cierta cantidad que nos va a ayudar a disminuir, ¿no? La cantidad de lípidos. Ahora sí. Quiero, quiero destacar dos cosas de lo que acabas de decir. La primera, quiero que sepan que es sumamente importante en la génesis de la diabetes mellitus tipo 2 los picos de glucosa que ocurren en sangre y que forzan a la célula beta del páncreas a producir grandes cantidades de insulina, lo que llamamos insulinemia, ¿no? Ajá. Y es fundamental lo que acabas de platicar. Y en el tema de los lípidos, acuérdense que la bilis está conformada en gran medida por colesterol. Entonces, el disminuir la absorción de la bilis también ayuda para eliminar colesterol en sangre. Entonces, es algo interesantísimo y muy importante. Pero bueno, quiero pasar a otros temas. La nutrición desde la visión tradicional. Muchas de las disciplinas tradicionales, de las escuelas de medicina tradicional, primero contemplan que el origen de la enfermedad tiene que ver, sí, con las emociones y los hábitos, pero en gran medida en la parte de los hábitos con la nutrición. Y han planteado diferentes esquemas con los que ellos tradicionalmente, desde hace miles de años, han planteado el aspecto nutricional. ¿Qué tan válido es ver la nutrición desde la concepción de las medicinas ancestrales, maestra? Ahí, sí me escuchan bien porque ahorita sentía como que yo estaba escuchando como que se cortaba. A lo mejor soy yo te escucho perfecto, pero no sé si se entendió mi pregunta o no. Ok, Eh, sí, dígame, sí. otra vez, Eh, rápidamente. ¿Qué tan válido es ver la nutrición desde las medicinas ancestrales, desde las medicinas tradicionales? Esa fue mi pregunta. Ujú. Ok, ok. Va, entonces, algunas de las medicinas tradicionales, por ejemplo, la medicina tradicional china, la medicina tradicional de la India, que es la Ayurveda, ¿verdad? Tocan mucho el tema de los alimentos. En la parte de donde estoy un poquito más como adentrada, vendría siendo la cuestión de la medicina ayurveda, por ejemplo, o ayurvédica, ¿no? Aquí hablamos, no sé si los que estamos aquí han escuchado acerca de las tipologías o hablar de los doshas, ¿no? Hablar de pita, kapha, y kapha. Entonces, hablamos de cada una de esas tipologías que tienen que ver mucho con la cuestión emocional, con la cuestión física de la persona. También tienen la parte de qué tipo de alimentos pudieran consumir este tipo de personas, ¿no? La medicina tradicional de la India abarca esta parte de los alimentos, cuáles son los que serían adecuados para esa tipología, ¿no?
En otro lado, por ejemplo, medicina tradicional china habla de ciertos alimentos que pudieras consumir, ¿no? Y, por ejemplo, hablaban de algunos que producen calor, otros que producen frío, y que se ha visto que tienen beneficio, ¿no? En la parte de si tiene alguna patología o no el paciente. La situación es que está muy enfocada la parte de la nutrición con esas medicinas, porque la nutrición, como lo decíamos ahorita, es la base, ¿no? ¿Quién no se alimenta? ¿No? ¿Quién, de ahí es donde nosotros podemos obtener el beneficio de tener salud o de portar salud, ¿no? Entonces, las medicinas van a trabajar con los alimentos porque es la base, ¿no? La base de la salud. Entonces, en esta cuestión, yo no estoy en contra, también me voy inmiscuyendo un poco más porque como lo mencionaba ahorita, en nosotros, en la cuestión de la licenciatura, a nosotros no nos enseñan ningún tipo de terapias alternativas o nomás nos enfocan ciertamente en la nutrición y la nutrición es la que te va a salvar y únicamente en esta parte, como decíamos, en este cuadrito, aquí es donde te vas a quedar, ¿no? Y nosotros no conocemos más allá. Entonces, con el paso del tiempo, estando, por ejemplo, inmiscuyéndome un poco más en la medicina tradicional, voy viendo e identificando que sí tiene que ver mucho la alimentación en cuestión al estado de salud, como decíamos ahorita, en cuestión a tu tipología, en cuestión ahorita hablando también en tu microbiota, ¿no? En la parte genética, en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, sí está bien la cuestión del saber, ¿no? Qué tipo de alimentos te pueden traer un beneficio acorde a tu tipología y acorde a todo lo que tú tienes ya en cuestión de composición corporal, entre algunas otras cosas más. Y por ejemplo, en la Ayurveda también se pueden separar desde tres aspectos energéticos que actúan en la mente, que se llama sattva, tamas y rajas. Y el sattva son los alimentos que te dan mayor calma, que te ponen en un estado de calma espiritual de alguna manera. Y desde luego te imaginarás que son principalmente verduras, frutas y cuestiones de ese estilo. En cambio, hay alimentos rajásicos que lo que hacen es acelerarte, Ajá. meterte energía, son alimentos que estimulan y que te ponen como activo. Y los alimentos tamásicos son los que te inactivan, te ponen como con flojera y te imaginarás que tiene que ver con las grasas, con las carnes y todo eso. Y ellos separan los alimentos en ese sentido desde su concepción para que las personas, de acuerdo a su personalidad y a lo que necesitan, puedan tomar ese tipo de alimentos y tener un efecto inclusive en su función mental. Este, es muy interesante, ¿no? Y por eso es que algunos eligen cierto tipo de dieta, por ejemplo, cuando quieren obtener estados meditativos mejores o estados de calma de calma espiritual mayor. Y también he comentado muchas veces que en el Ayurveda es mentira esta idea de que se prohíbe el consumo de carne. Esto no es cierto. En algunas constituciones muy delgadas, en pacientes enfermos con mucha pérdida corporal, etcétera, sí recomiendan la utilización de proteínas, inclusive animales, ¿no? Este, lo que pasa es que han vendido la idea de que ser hindú o algo así es ser vegetariano, ¿no? Y no necesariamente es así. Este, pero ¿qué nos puedes platicar? Tú participaste en forma muy importante en la creación del estándar de competencia de la dieta de la milpa. Y la dieta de la milpa pues forma parte de nuestra cultura ancestral y de nuestra medicina ancestral. ¿Qué tan importantes son los alimentos que tomaban nuestros ancestros para mantener, cuando digo nuestros ancestros, pues hablo de, 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 de los pueblos originarios? ¿Qué tan importante es lo que consumían ellos para mantener una dieta y una vida saludable, una salud para el individuo, Melina? Ok, ahorita, antes de que me vaya a la dieta de la milpa, ahorita que platicábamos acerca de Ayurveda, únicamente un alimento que se consume mucho en esta medicina tradicional es el ghee. Entonces,
por ahí muchas personas dicen, bueno, ¿qué es el ghee? No, no, bueno, esa es la separación, ¿no? Hablamos de mantequilla, por ejemplo, aquí lo hacemos, ¿no? Con mantequilla, y es la separación de la proteína y de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, es muy importante, ellos lo veían de esa forma, o sea, lo consumen muchísimo y nosotros lo podemos consumir incluso también, pero únicamente si alguien por ahí ha escuchado hablar de él, es muy rico, se puede acompañar con el pan, por ejemplo, pero es muy rico y es saludable en cuanto a que nosotros sí veamos que tiene una cierta cantidad de grasas saturadas, ¿no? Y que nosotros lo utilicemos, lo podemos utilizar de muchas formas, pero la situación es que nosotros cuidemos el consumo de otras grasas saturadas, porque a veces creemos que, bueno, sí, ya comí muchísimos alimentos de origen animal, como fritos, capeados, empanizados, y me voy a alimentar con el ghee, entonces ya voy a ser la persona más saludable del mundo, ¿no? Entonces también hay que saber esto, que si lo vamos a consumir, pues sea consumirlo, pero tampoco pasarnos con el consumo de otras grasas, ¿no? Y sabemos que las grasas saturadas, quienes están aquí han escuchado y han visto a lo mejor en clases, ya sea en nutrición o en algunas otras áreas, que las grasas saturadas sí son importantes para que nosotros podamos tener, por ejemplo, podamos mantener, ¿no? Las capas lipídicas de la célula, ¿no? Pero en exceso sabemos que nos pueden traer otros problemas, ¿no? A nivel cardiovascular. Entonces, sí, el ghee es importante, pero tengan cuidado, ¿no? En el consumo, lo podemos consumir sin problema, pero no aumentando el consumo de otros alimentos, ¿no? Entonces El, ya nomás el, era como una notita en esta parte el- de la Ayurveda. sí, Sí. el ghee es fundamental en el Ayurveda, no solamente en la alimentación, sino se mezcla, fíjate, con las plantas medicinales y es una de las maneras en las que podemos dar plantas medicinales mezcladas con un poquito de ghee, se da el polvo de las plantas medicinales y es una de las formas terapéuticas en las que se administran las plantas medicinales en el Ayurveda. Y antes de que hables de la dieta de la milpa, este quiero platicarles que muy pronto vamos a tener un diplomado precisamente del tema de metabolómica y de probióticos y todo este tema, porque es un tema muy moderno y muy importante y se están descubriendo todas las cepas que traen beneficios a la salud, ¿sí? Y es por eso que pronto vamos a tener un diplomado enfocado totalmente en esto. Y también platicarles que la doctora es maestra del curso de nutrición y naturoterapia en la escuela. Pero bueno, ya basta de anuncios. Platícanos de la dieta de la milpa. Ok, va. Entonces, en cuestión de la dieta de la milpa, hoy en día se le está dando cierto auge, ¿no? Por la cuestión de recuperar la parte, sí, ancestral, pero también recuperar el consumo de alimentos naturales, alimentos que sean, pues, más orgánicos, ¿no? Entonces, aunado a ello, con la dieta de la milpa, nosotros podemos tener una excelente alimentación, no únicamente hablando de la calidad del alimento en cuestión de si es o no natural, sino también en las propiedades que tienen cada uno de esos alimentos, ¿no? La dieta de la milpa se va a basar o se basa en 4 alimentos que por ahí les llamaban también en algún artículo que veía de los 4 superhéroes o 4 fantásticos, que eran el chile, hablamos del frijol, hablamos de la calabaza y hablamos del maíz, ¿no? Entonces, que tienen muchísimos nutrientes importantes para el desarrollo adecuado de los niños, por ejemplo, de los adultos, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es aquí el poder nosotros combinar cierto tipo de alimentos como los cuales serían una leguminosa con consumirlo con maíz, por ejemplo, ¿no? Para dar un buen aporte de proteína de alto valor biológico. ¿Qué es esto? Es una proteína que va a tener una gran variedad de aminoácidos esenciales que son los que necesita el organismo que no puede sintetizar y que gracias a esos aminoácidos esenciales nosotros podemos sintetizar, podemos generar proteínas en el organismo, proteínas, ya sea hormonas, ya sea proteínas de estructura, ¿no? Entre algunas otras más.
enzimas e incluso también, ¿no? Entonces, debemos de saber que no necesitamos forzosamente un alimento como es la carne para poder obtener esta proteína de alto valor biológico. Es decir, podemos juntar, ¿no? Consumir frijol con frijoles, como lo hacen en Cuba, ¿no? Estos moros con cristianos. Entonces es una Con muy, arroz, ajá. con arroz, perdón, frijol con arroz. Entonces, aquí estamos hablando de una buena proteína, e incluso también podemos hacer a lo mejor estos sopes, ¿no? Se me ocurre garbanzo o alguna otra leguminosa, ¿no? Obviamente no fritos, ¿verdad? Pero sí, podemos hacer una muy buena combinación para obtener una buena proteína. Y es algo que nos da la dieta de la milpa y que a veces no lo sabemos y creemos que en la alimentación debe de haber a fuerzas alguna carne, ya sea pollo o ya sea carne de res o sea carne de cerdo, ¿no? Si no podemos hacer esta combinación. En la otra parte vemos calabaza, por ejemplo, vemos chile. El chile contiene un antioxidante muy importante que es la capsaicina, entonces también podemos echar mano de él, así como los fitoquímicos que contiene la calabaza, muy rica. Hablábamos en betacarotenos, ¿no? En vitamina A, por ejemplo, vitamina C, incluso también. Y tenemos más variedad de algunas verduras que podemos también echar mano de ellas, ¿no? Entonces, es una dieta muy saludable que nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro estado de salud. El consumir maíz también, ¿no? El tener esa buena fuente de fibra, por ejemplo, ¿no? También tiene vitamina A. Entonces, nos pueden ayudar bastante. Obviamente aquí está la parte del consumo adecuado, ¿no? De no rebasar ciertas cantidades, porque podemos decir el maíz es muy saludable, es muy rico, pero la situación es que pues yo no me puedo sentar si no tengo, si puedo consumir otros alimentos, ¿no? Pero no me voy a sentar a comerme 20 tortillas de maíz, ¿no? Porque ahí sí cambiaría la cosa. Entonces, la dieta de la milpa es recuperar el consumo que tenían nuestros antepasados y que ellos conservaban una excelente salud y poder traer eso hacia estos tiempos de hoy en día. Claro que es difícil en ocasiones adquirir los alimentos, ¿no? Y decir, bueno, es que es un alimento, yo quiero un alimento orgánico, pero pues es a lo mejor más caro o no lo puedo conseguir, pero bueno, por lo menos consumir el que tenemos, que sea o que forme parte de la dieta de la milpa y así nosotros pues podemos mantener nuestro estado de salud en óptimas condiciones, ¿no? Claro Ah, está que siempre les digo, podemos nosotros recurrir a un técnico en nutrición, a un nutriólogo, a un especialista en esta área, pues obviamente para que nos pueda dar una mejor orientación, pero sí podemos empezar a consumir estos alimentos sin ningún problema, ¿no? ahí entramos en conceptos bien interesantes como el de la arquitectura de la salud, en donde se contempla inclusive la posibilidad de tener huertos urbanos o huertos de azotea, etcétera, para producir nuestros propios alimentos orgánicos. Y eso me lleva a preguntarte algo pues muy obvio, pero muy importante, que ha sido el cambio cultural, y no solamente cambio cultural, sino impuesto por la industria, en donde hemos sido obligados a consumir alimentos ya procesados que contienen una gran cantidad de sustancias externas a lo que era el alimento natural, lo que llamamos alimento orgánico, es decir, el alimento cultivado sin fertilizantes, sin el uso de pesticidas, en el caso de animales, sin el uso de hormonas, todo esto. ¿Qué tan grave es el que ya no tengamos acceso y que tengamos que estar consumiendo en los supermercados todos estos alimentos procesados con todas estas sustancias, Melina? Ok, ¿cuál es el impacto que tiene en el estado de salud? Pues hablamos ahorita de alimentos que contienen aditivos, ¿no? Que esos aditivos van a ser colorantes, van a ser espesantes e incluso también van a ser edulcorantes, ¿no? Conservadores. Todos estos tipos de aditivos son creados en la industria alimentaria para darle pues un mejor sabor, una mejor textura, entre algunas otras características que hacen que el alimento dure por más tiempo y que me sea más bueno al paladar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa
Por ejemplo, en el consumo de edulcorantes, hay estudios que señalan que pueden generar un daño citotóxico o genotóxico en las células, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave porque están relacionados a qué? Al desarrollo de cáncer. Cáncer en hígado, por ejemplo, que es uno de los más señalados, ¿no? En estos estudios, hablamos que el consumo de, por ejemplo, aspartame, acesulfame, que son edulcorantes artificiales que se le agregan a los alimentos muy relacionados a esto, desde un simple dolor de cabeza después de consumir un alimento como lo llamamos light, por ejemplo, también, hasta empezar a tener un daño a nivel celular, ¿no? Entonces, son ciertos daños que se van a ir generando con el paso del tiempo. No les digo que si ustedes ahorita consumen sucralosa, que viene en un sobrecito que utilizamos mucho, ¿no? Para endulzar el café, que es en un sobrecito amarillo. Entonces, no quiere decir que mañana yo ya voy a desarrollar un problema, ¿no? A nivel celular, sino más bien va a ser con el paso del tiempo. Pero se ha visto que, por ejemplo, en sucralosa, alrededor de un consumo de 45 miligramos, ¿no? Al día, que pues eso puede traer hoy en día un refresco, ¿no? Porque ya le quitaron la cantidad de azúcar que tenía, ya la disminuyeron y ahora le agregaron edulcorantes. Entonces, ahora lo que va a hacer es empezar a generar este daño con el paso del tiempo, pero ahora hay otra cosa también, que está muy relacionado este tipo de sustancias con resistencia a la insulina. Que una persona, por ejemplo, que dice, es que yo tengo, mi mamá es diabética, mi abuelita es diabética, todos son diabéticos en mi familia, y resulta que yo me estoy cuidando, pero resulta que estoy consumiendo una mayor cantidad de sucralosa de este sobrecito llamado Esplenda, ¿no? Entonces, yo lo estoy consumiendo a diario. Hay quienes ya se compran, porque no sé si han visto que hay tarros así grandes de este edulcorante y que ya lo tienen en casa y que ella se dice, sí, tomo el cafecito, me pongo una cucharadita. Ay, me voy a tomar la infusión o el té y le pongo una cucharadita. Yo me estoy cuidando porque no quiero ser posiblemente diabética, pero hay estudios que señalan que generan una resistencia a la insulina. Y el generar una resistencia a la insulina con el paso del tiempo, pues, ¿qué me va a traer? Me va a traer una intolerancia a la glucosa y me va a traer posiblemente a lo mejor el desarrollo de una diabetes, ¿no? Tipo 2. Entonces, esas son las cosas que ahorita no vemos y que decimos, bueno, pues me como estas galletas o este refresco, ¿va? Sin ningún problema, lo sustituyo, pero la situación es que trae ciertos daños, ¿no? Entonces, ese es el problema que ahorita nos estamos enfrentando. Hago hincapié en esto porque muchos de los que estamos escuchando queremos cuidar nuestro estado de salud, tenemos el propósito de bajar de peso, ¿verdad? Y decimos, alimentos light son los que yo voy a consumir. Entonces, la situación es que nos está llevando a desarrollar algunas otras cuestiones, ¿no? Va a haber un desajuste metabólico que me va a llevar a mí a desarrollar una patología en algún momento, ¿no? Ese es un problema muy grande que nos estamos enfrentando hoy en día por consumir alimentos ultraprocesados y llámese a lo mejor, decimos, no, es que este no tiene una mayor cantidad de kilocalorías, este no tiene una mayor cantidad de glucosa, de azúcares, sacarosa, pero hay otras sustancias que están haciendo que yo tenga un padecimiento o una alteración. Por ahí rápidamente me llegaba un caso de una alumna, me comentaba en la escuela y me decía, maestra, es que yo soy psicóloga, yo tengo un caso estoy tratando a una señora, pero resulta que su niño es muy hiperactivo, está pequeño, creo que tenía como 6 años aproximadamente, y el niño andaba así, para todos lados, para arriba y para abajo, de repente empezó así, y ella se dio cuenta en una de las clases que platicábamos esta parte de edulcorantes, me decía, es que yo noto que sabe qué le da, le daba sobrecitos de Esplenda, porque el niño pedía azúcar, pero como no le quería dar azúcar por la parte la parte genética, ¿no? En cuestión de antecedentes heredofamiliares de diabetes, les daba el sobrecito y el niño se comía los sobrecitos así, los agarraba, se los comía, pero estaba consumiendo una mayor cantidad al día, digamos 4, 5, 6 sobrecitos al día. Y también se ha visto que el consumo excesivo de sucralosa en niños puede generar trastorno de déficit de atención también con hiperactividad. Entonces, ¿Y, sí, dígame. ¿Y qué me dices de cómo se llama este conservador muy, muy común que es no sé qué de sodio? Ahorita Benzoato de sodio. el benzoato de sodio, que genera
mayor necesidad de ingesta, ¿no? Así es, genera una dependencia exactamente al consumo de ello. Y esto es lo que tiene, por ejemplo, tiene un sabor que se llama, por ahí si alguien no conocía, hay 5 sabores. Hablamos de ácido, amargo, dulce, salado y está el quinto sabor que es el umami. El umami es el sabor que tienen las carnes, es el sabor que tienen las leguminosas, pero que este sabor es el que tiene el benzoato de sodio. Aparte de tener un buen sabor, ¿no? Genera dependencia y es lo que tiene estas papas que decían a que no puedes comer solo una, ¿no? Era por esta situación, porque crea dependencia al consumo. Las sopas Maruchan también incluso lo tienen y generan esta dependencia, ¿no? Así como la cafeína también lo genera. Entonces, es un conservador muy potente, pero que también le da un buen sabor, ¿no? Un saborizante, o sea, matan 2 pájaros de un solo tiro con esta sustancia. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En el consumo de él, porque vamos a estarlo consumiendo, ¿no? Y es un conservador muy potente, aparte tiene una mayor cantidad de sodio también, y que esto va a afectar para quienes tienen por ahí una carga genética de hipertensión arterial, como también para quienes ya la tienen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y es muy adictivo y está en muchísimos alimentos, y como en las papas fritas de muchos tipos, y te genera esta necesidad de seguirlas comiendo. En ese sentido, pues tenemos que tener la conciencia de que pues la gente que produce estos alimentos, pues no le importa tu salud, le importa vender, ¿verdad? Entonces, se agregan todo este tipo de sustancias, aunque sabemos que son dañinas. Recuerden muy bien, y siempre el aspecto legal es interesante, que no logró pasar la ley del etiquetado aquí en México, precisamente porque la industria de la alimentación evitó que esto sucediera, ¿no? Porque hay muchas de estas sustancias que producen efectos deleterios. Y regresando a la Ayurveda, Melina, fíjate que para la medicina Ayurveda, todo el alimento cuando ya se echa a perder, ya es un alimento en su concepción que está muerto, es decir, no es un alimento fresco. Y yo he puesto, no voy a decir marcas, pero he puesto el pan que venden en la tienda, este, y lo comparas con un pan hecho en casa, y el pan hecho en casa, pues en unos días se empieza a poner rancio, ¿no? Que es lo natural para el pan, o sea, es lo normal. Y este pan nunca se echa a perder, o sea, si lo mantienes cerrado así y no pierde la humedad y se pone duro, pues está bien, pero jamás se echa a perder, o sea, lo he puesto semanas y no se echa a perder. O sea, quiere decir que tiene una cantidad impresionante de aditivos que hacen que no se eche a perder el pan, ¿no? Y que nos están causando daño. Además, en muchas de las sustancias que se utilizan como fertilizantes y todo este tipo de temas son sustancias derivadas del petróleo, y que se ha visto que tienen propiedades hormonales. Y para ustedes las mujeres se ha observado que causa graves trastornos hormonales muchas de estas sustancias derivadas del petróleo, que forman parte de lo que se utilizó para el crecimiento de las plantas y todo esto, ¿no? Fertilizantes, insecticidas, todo este tipo de sustancias, ¿no? Este, bueno, no sé si tienes algo más que agregar para pasar a, a la sesión de preguntas y respuestas. No, por el momento no. Bueno, pues Pero aquí muchísimas veo, gracias, muchísimas gracias, Melina. Ahorita, no sé, Emiliano o Raquel, Raquel, Está Raquel, doctor. sí, Raquel, Sí, doctor. Sí. Buenas adelante. tardes. Sí. Te oye un poquito raro el sonido. Ajá. Hola. ¿Se escucha raro para solucionarlo? Sí, se escucha como robótico. como robot. Bien. Bien, voy a reiniciar mi dispositivo y le doy la palabra al doctor Víctor Trujillo. ¿Está en línea? Adelante, Víctor. Víctor,
Trujillo. Aquí estoy, buenas noches. Adelante. Ya estoy aquí. Buenas Buenas noches. noches. Interesante la conversación, muy importante el hecho de entender y comprender bien cómo poder combinar los alimentos. En este caso, hace un rato mencionaba cómo poder combinar, y aquí en casa mi hermana hace unos sopes muy peculiares. Nopales de base y todo lo demás que se le echa a los sopes tradicionalmente, frijoles, queso y todo eso. Yo peleo con ella, ¿no? Porque yo quisiera tortilla, pero hablando de la dieta de la milpa, ad hoc a lo que mencionaba la maestra Melina. Bueno, pues está bien, ¿no? Digo, hay 2, 3 cosas que han dicho que como que se abre el apetito, ¿verdad? Pero bueno. Por ahí Sí, claro. por ahí veo al maestro Hilario, Doctor, también tenemos preguntas acá en Zoom, en lo que regresa Raquel. ¿Vamos con el maestro Hilario o vamos con las preguntas? pero lo que quieras, Emiliano, adelante. Ok, maestra Melina nos pregunta, maestra, ¿la dieta keto es buena? Ok, va. Qué bueno que hacen esta pregunta. Por ahí no lo pudimos tocar, ¿no? Algunos tipos de dietas que están hoy en día a todo lo que da, ¿no? Principalmente en las redes sociales. La dieta keto es la dieta cetogénica, no más que en inglés, ¿no? Es ketogenic. Entonces le dicen keto, bueno, porque se escribe ketogenic. Entonces vendría siendo la misma que la dieta cetogénica. Y la situación es que hay estudios que sí se recomienda siempre y cuando estemos hablando de una dieta que sí sea cetogénica con base a grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. No estamos hablando de la típica dieta que a veces nos recomiendan y nos dicen, oye, es que consume muchas grasas, vete a los tacos de birria, de barbacoa y no comas tortilla nomás, pero sí come la carne. O sea, ese tipo de dietas no es adecuada. ¿Por qué? Porque va a elevar a lo mejor nuestro ácido úrico, triglicéridos, colesterol, ¿no? Y la otra tipo de dieta que llamamos cetogénica, que tiene una base principalmente para el tratamiento de la epilepsia, ¿vale? Sí nos lleva a una pérdida de peso y hay estudios que hablan que se puede recomendar en pacientes con hígado graso, con diabetes mellitus, siempre y cuando sea un paciente bien controlado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a causar es que si el paciente no está bien controlado, por naturaleza el organismo, lo que pasa en este momento metabólicamente hablando, es que primero obtenemos en mayor cantidad, ¿verdad? La energía por medio de los hidratos de carbono, por medio de la glucosa, y posteriormente nos vamos a lípidos y posteriormente pudiéramos irnos a lo que no tenemos de reserva, que son de proteína, ¿verdad? Y nos podemos ir al músculo. Pero la situación es que en un paciente con diabetes que no está controlado, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros, si estamos de por sí tiene sus niveles de glucosa aumentados y ya hay un catabolismo, ¿no? Del tejido adiposo y que esto lo puede llevar incluso a no a una etapa cetogénica, sino más bien a una cetoacidosis diabética, pues va a estar muy cañón, ¿no? Entonces, le puede traer problemas muy grandes al paciente. Entonces, siempre podemos hacer este tipo de dieta, sí lo podemos hacer, pero de la mano de un especialista, y si tenemos alguna patología y sea diabetes, mellitus, entonces lo que va a pasar es que necesitamos estar nosotros en contacto con el médico que nos está atendiendo o con la persona que nos está atendiendo, pero también nosotros tenemos que tener un registro de los niveles de glucosa que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, sí lo pueden hacer, pero siempre de la mano de un especialista. Y de los niveles de cuerpos cetónicos. Quiero aclarar que cetogénico viene de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son sustancias producidas del metabolismo de los lípidos que se generan cuando, por ejemplo, en un diabético no puede utilizar la glucosa y utiliza los lípidos para generar energía. Los pacientes diabéticos pueden llegar a un estado grave que es una urgencia diabética, que es una cetoacidosis diabética y que se caracteriza precisamente por aumento de cuerpos cetónicos. Entonces, no es una cosa que se pueda tomar a la ligera, como dice la maestra, y menos en pacientes como pacientes diabéticos, en donde pudiéramos llevar al paciente a una cetoacidosis, ¿verdad? Sí, ahora
únicamente para agregar, en esta cuestión no es una dieta que nos puede llevar ciertos beneficios, como les decía, para pacientes con epilepsia, por ejemplo, ya que sabemos que los ácidos grasos poliinsaturados nos pueden ayudar a nutrir la vaina de mielina, ¿no? De las neuronas. Entonces, gracias a ello puede haber un impulso eléctrico, pues mucho mejor, ¿no? Puede haber una sinapsis adecuada. Entonces, aquí la situación es que sí nos genera beneficios, pero como les decía ahorita, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Para poderla llevar a cabo y siempre y cuando sea una dieta que sí sea, como dicen, en grasa buena, ¿no? Perdón, una dieta con grasas buenas y no sea una dieta como lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esta cuestión. Perfecto, maestra, muchas gracias. Antes, creo que ya está Raquel por acá, pero antes de que Raquel se incorpore con nosotros en esta parte, hablaban de los flacos. Y el Emiliano es flaco, él se alquila, él se alquila. Entonces, aquí está para que se alquile en esa parte, ¿no? No queremos tu excremento, compadre, ¿eh? Muchas gracias. Hemos visto cómo se alimenta, entonces. Se alimenta como 6 veces al día, más o menos. 9 comidas al día, doctor, 9 comidas. Okay. Y nos preguntan, ya para dejarle la palabra a Raquel, maestra, ¿tomar Yakult ayuda con los probióticos? Híjole, no hay... Ok, aquí la situación es que como un tratamiento que, digamos, me va a ayudar en la parte, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, para empezar un probiótico debe tener aproximadamente arriba de 2 billones, ¿vale? De UFCs, que son unidades formadoras de colonias, para que sea un tratamiento y ese tratamiento se debe llevar por 3 meses. Yakult, desgraciadamente, tiene, si ustedes se han fijado y leen la parte de enfrente de Yakult, dice, tiene más de 8,000 millones de bacterias o algo así, UFCs. El chiste es que no llega a la cantidad, puede tener 8,001, ¿no? Y no va a llegar a esos 2 billones, ¿vale? Entonces, como un tratamiento, no se recomienda. De que en ocasiones cuando tiene uno reflujo puede consumir uno y genera bienestar, esa es una cosa, pero no es un tratamiento, ¿vale? Eso que venden de 7 raciones, ¿no? Y que en 7 días ya vas a estar como nuevo, es una falacia, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado bueno, me va a ayudar en este momento, momentáneo, ¿va? Pero no es un tratamiento, ¿vale? Sí, además, son solamente unos tipos de lactobacilos que no, como les decíamos, la ciencia ha ido incrementándose y no solamente los lactobacilos, sino hay otras cepas bacterianas muy específicas que tienen beneficios en diferentes enfermedades. Esto es una disciplina en crecimiento y es muy interesante y se están descubriendo diferentes tipos de bacterias con diferentes efectos en el organismo. Podríamos agarrar a Emiliano para hacer experimentación con él, eso sí, y ver qué bacterias causan ahí un beneficio. Pudieran. Gracias, gracias. Ajá, bueno, nada más, muchas gracias. Ajá. ¿El doctor Víctor Trujillo quiere la palabra? ¿O quedó la manita levantada? Doctor Víctor. No, sí, rápidamente. quiero rápidamente. Meli, maestra Melina, quiero que me des tu aportación acerca de la importancia de una buena alimentación en las enfermedades, en todo el tipo de enfermedades que nosotros nos enfrentamos. ¿Cuál es tu postura? Por ejemplo, una gonartrosis, un problema lumbar, ¿qué sugerirías tú? Enfermedades inflamatorias articulares, digamos. Claro. Ok. Ajá. Va. En esta cuestión, ahorita al inicio yo les mencionaba que el consumo de antiinflamatorios, por ejemplo, como el omega 3, pueden ayudarnos bastante, ¿vale? El consumo también de antioxidantes puede ser importante. Aquí también, incluso si hablamos de un problema, por ejemplo, en columna vertebral, desconozco mucho los términos en esta cuestión, o de rodillas, por ejemplo, que es ahorita gonartrosis, ¿no?
En cuestión de esto, donde se soporta, es una parte del cuerpo donde nosotros soportamos el peso, también es importante la disminución de la masa corporal, ¿no? Entonces, podemos trabajar en ello, ¿no? Principalmente decíamos antiinflamatorios, antioxidantes, disminución del peso, e incluso también podemos tener un consumo, si hablamos de alguna otra patología como, se me ocurre por decir algo por decir huesos, ¿no? Osteoporosis, podemos trabajar también en el consumo mayor de vitamina C, ¿vale? Porque la vitamina C es un precursor del colágeno y necesitamos colágeno también. Entonces, y hablando en esta cuestión de colágeno, no hablamos de las patitas de pollo, ¿no? No hablamos tampoco de ay, se me fue el nombre, el tuétano, no hablamos de ello porque es una molécula grande que no vamos a poder utilizar. Entonces, hablamos de que puede ser colágeno hidrolizado, pero lo mejor sería llevar a cabo o consumir un precursor para ello, ¿no? Entonces, esa sería una de las intervenciones a nivel nutricional que pudiéramos tener nosotros. Entonces, en resumen, diríamos que es de gran importancia combinar la nutrición con cualquiera de las patologías que trabajamos en cualquiera de las especialidades, ¿no? Exactamente. Porque luego le decimos al paciente, hay que ir a nutrición y dice, es que nomás me duele la rodilla. No, es la importancia de, solo era para cerrar eso. Gracias, mucho impacto recibe el organismo y tenemos que trabajar, si tiene un exceso de peso, en una pérdida de peso, porque si trabajamos en una parte en la cual vamos a darle un tratamiento, ¿no? Para el dolor, pero la situación es que el problema de raíz, ¿cuál sería? Entonces hay que trabajar en ello, ¿no? Si es en esto, el problema de raíz puede ser a lo mejor un aumento de peso o porque está cargando una mayor cantidad de peso, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Y aunque demos antiinflamatorios, pues la situación es que no va a mejorar si no cortamos de tajo la cuestión de raíz. Listo. Gracias. Gracias, doctora. Dianis Elena hace una pregunta, dice, doctora, ¿el cloruro de magnesio ayuda a bajar de peso? ¿El cloruro de magnesio ayuda a bajar de peso? Creo que, ¿sí escuchaste, Melina? Que si el cloruro de magnesio ayuda a bajar de peso. Les mentiría si les digo que lo he recomendado, ¿no? No tengo información acerca de ello, ¿vale? No sé si por aquí algún otro especialista tenga conocimiento acerca de ese tema. No, el cloruro de magnesio no ayuda a bajar de peso. El cloruro de magnesio es una extraordinaria sustancia que, por ejemplo, tiene efectos, por ejemplo, vasodilatadores y ayuda muy bien en temas de presión arterial, pero no tiene un efecto para bajar de peso. Ok, gracias. Gracias. Doctora, ¿la dieta keto es buena? Esa pregunta ya. Creo que ese tema, ajá. Ese ya está. Bueno, ¿el ayuno es bueno o cómo llevarlo? Ah, ok, denme un minutito porque están hablando. Denme Bien. nomás un minuto. Mientras alguien en sala quiera participar, por favor, levantamos la manito. Ahora sí, ya. Listo, ahora sí. En cuestión del ayuno. En cuestión del ayuno, se ha visto que, por ejemplo, una disminución de la cantidad de kilocalorías nos puede ayudar, ¿no? a la pérdida de peso en el ayuno. Hay estudios que hablan, por ejemplo, tienen dos grupos y mencionan un grupo hizo un ayuno, pero posteriormente consumió alimentos y tuvo una cantidad de kilocalorías que tenía normalmente, ¿no? El otro grupo tenía ayuno pero tuvo una reducción de la cantidad de kilocalorías. Se vio que las personas que tenían ayuno y redujeron la cantidad de kilocalorías de ingesta en el día, disminuían de peso. Y en la parte de las que no disminuyeron la cantidad de kilocalorías, pero tenían un ayuno, se mantenían con el mismo peso. Entonces, en cuestión de una reducción de peso, se ha visto que si tú consumes la misma cantidad de kilocalorías y tienes este ayuno, pues la situación es que vas a mantener
tu peso, ¿no? Si consumes la misma cantidad. Pero si reduces, pues obviamente vas a disminuirlo, ¿no? Entonces, está esta parte de ayuno intermitente también, no sé si han escuchado hablar de él en cuestión de dejar de consumir alimentos a cierta hora, pero esto tiene que ver mucho por la cuestión de, y le llamamos crononutrición, ¿no? Y tiene que ver mucho con los ritmos circadianos. Entonces, en la cuestión de dejo de consumir alimentos a las 6 de la tarde y vuelvo a comer alimentos hasta las 6 u 8 o 9 de la mañana, ¿vale? Hacemos un ayuno más de 12 horas prolongado, pero eso va a tener mucho que ver en la cuestión que les decía ahorita, la parte de, se ha visto que a determinadas horas, entre más tarde sea, y esto en ocasiones decían, no, es que no tiene mucho que ver el que consumas carbohidratos en la noche. Sí tiene que ver por la cuestión de esa resistencia leve que tiene el organismo a la insulina posteriormente a cierta hora, ¿no? Entonces, esta parte es un tema muy importante porque a veces lo dejamos por un lado, ¿no? Y las personas a veces que tienen diabetes cenan muy light, pero cenan a las 10 de la noche, por ejemplo, y cenan a lo mejor una ensalada y unos panecitos, pero algo como ligero, y resulta que al día siguiente se dan cuenta que tienen la glucosa elevada. Y eso tiene que ver mucho por lo que les platicaba anteriormente. Entonces, puede tener un impacto en esta cuestión, el ayuno intermitente, en personas que tienen diabetes, pero siempre y cuando también estén en control, ¿no? Porque un ayuno muy prolongado pudiera causar también una hipoglucemia, ¿no? Que esta ya sería otra historia, ¿no? Y yo quisiera ahí comentar, por favor, el tema de los ayunos prolongados con agua, con orinoterapia, todo esto son absolutamente antifisiológicos. Cuando dejamos de comer por varios días, la maestra podrá explicarlo mejor, vamos a empezar a tomar, por ejemplo, la proteína de nuestros músculos, etcétera, ¿no? Y esto va a causar daño en nuestro organismo. En la naturoterapia se ha propuesto los ayunos con monodieta. Hay estudios en que se ha visto que los ayunos en donde, por ejemplo, nada más consumes una fruta durante el día o algo así, permite que los mecanismos desintoxicantes del hígado se estimulen, es decir, el hígado es nuestro principal desintoxicador. Y a veces tenemos saturado al hígado con tanto alimento y con tantas sustancias y no puede procesar adecuadamente todas estas sustancias tóxicas. A veces darle un descansito sin que el cuerpo pierda energía a través de la monodieta puede ser factible, pero estos ayunos de días sin comer absolutamente nada son absolutamente antifisiológicos. Bien, gracias. Licenciada, nos dice extraordinaria conferencia. Pregunta, ¿cómo identificar el colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2 en los alimentos? Gracias. Creo que se nos fue por ahí, Melina. Ajá. Listo, ahora sí. Veo que dice... ¿Cómo distinguir el colágeno ¿Cómo identificar? Dice. ¿El colágeno tipo 1 y tipo qué? ¿Tipo 2? El tipo 2, sí, en los alimentos. A ver, tipo 1 y tipo 2 en los alimentos. Ay, me agarraron en curva, ¿eh? Sí, lo que pasa es que bueno, la pregunta es si existen alimentos en que tengan una preponderancia de alguno de los tipos de colágeno. Hay más del tipo 2, hay muchos más tipos de colágeno, pero ¿hay algún alimento en que predomine algún tipo de colágeno? Yo no. Ahora sí. La verdad es que no les sabría decir si hay alguno en el cual predomine alguno o el otro, ¿no? La situación es que nosotros, lo mejor sería que nosotros, como les decía, mejoráramos la forma del cual sintetizarlo, ¿no? En nuestro organismo. Y de esa forma, ¿cómo sería? Pues sería un precursor, les decía, la vitamina C, ¿no? Pero que esto también se va a perder en cuestión
¿de qué? De la edad, ¿no? Por ejemplo, personas que ya están en climaterio o menopausia o posmenopausia, pues van a tener una dificultad para ello. Pero específicamente alimentos con colágeno, las situaciones que no lo sé, pero generalmente encontramos proteínas muy grandes. Entonces desconozco si nos puedan proporcionar ese colágeno que nosotros pudiéramos utilizar. No lo sé, la verdad. Sí. No sé si alguien por aquí nos pudiera apoyar de igual manera. Bueno, el colágeno es una proteína para empezar. Y una buena dieta con aminoácidos suficientes va a permitir, es decir, el colágeno es imposible que atraviese el tubo digestivo como tal. Es una molécula muy grandota, para que atraviese el tubo digestivo. Lo que es importante es la calidad de los aminoácidos que consumimos para que el cuerpo sea capaz de construir un colágeno de buena calidad. Uh-huh. Gracias, Doc. El doctor Juan Pedro pide la palabra. Interesante esta plática. Felicidades, Melina, muy bien. Igual mi querido Paco, muy bien llevado. Yo aquí vendría a hablar de la importancia que tiene socialmente y en nuestras comunidades, en nuestra cultura, en nuestra educación, la forma de comer, la transculturización alimentaria que hemos tenido, esto de las hamburguesas, las fritangas y todas estas cosas que nos han afectado terriblemente para generar pues muchos obesos. Y bueno, creo que es muy importante el quehacer de la medicina preventiva, el quehacer del primer nivel de atención. La nutrición va a ser una inagotable fuente de conocimiento que debemos de procurar que se dé desde el kinder, desde la primaria, y que se empoderen las familias, ¿no? Y sobre todo las señoras que hacen los alimentos en casa, del tipo de alimentos que se están dando a la población, porque de hecho partimos de que la alimentación que tenemos en los años 60, por ejemplo, tu servidor, pues era producto de los hábitos y costumbres de familiares, ¿no? De tiempo atrás, que se reunían, te daban comidas con patatas, con zanahorias, con verduras, con carne. Y recuerdo en aquel entonces el adagio, y de hecho está en los libros de texto de aquella época y de especialidad, ¿qué coma? Pues leche, carne y huevos. Eso era el eslogan, ¿no? Y no veíamos más allá de lo que era la nutrición, lo que tú comentabas, Paco, que pues prácticamente nos dejaron sin ese conocimiento muy importante. Y ahora tenemos que vertirlo a la población, tenemos que vertirlo a los médicos y a toda la gente para que nos podamos autoproteger, ¿no? Ahora, esto es un esbozo, ¿no? De lo que quería yo comentar. Y bueno, la parte de las emociones juega un papel importante en esto, ¿no? Y la cultura, ¿por qué? Porque en los años 60, un niño gordito que nacía con 4,5 kilos era un niño sano, y de hecho está en los libros de pediatría y de ginecobstetricia, y yo los tengo, ahí está anotado, nadie puede decir que no. Entonces la ciencia va cambiando, la ciencia en los años 60 era un concepto muy diferente de la nutrición, eso es importante que lo sepa. Y de ahí venimos, los que tenemos un poquito más de edad, venimos disociados de esa información de los años 60 y que nos la transmitieron en las facultades de medicina. Eso es lo peor del caso. No hubo una evolución en ese sentido. Entonces, me acuerdo que mis tías me iban a ver comer porque pesaba yo cuando nací pesaba 5,5 kilos. En aquel entonces no se consideraba macrosómico y no había problema, al contrario, el niño más gordo era el más sano, el niño de 2,800 era el raquítico, el que estaba mal, desnutrido, y ahora es al revés, ¿no?
Ahora, si tú naces con 5,5 kilos, pues te mandan rápidamente a la unidad de terapia neonatal por ser prediabético. Y entonces, bueno, ¿qué pasa también, Melina, con esos alimentos transgénicos que se habla mucho de ellos? Se dice efectos negativos, éticos más bien, o realmente no pasa nada porque muchas veces pueden ser benéficos para la salud. ¿Cuál sería tu postura en eso? Otra pregunta, no sé si quieres que te vaya haciendo otra, es que tengo 2 o 3 preguntas. Si me contestas esta, te voy a... Bueno, si me das tu parecer y qué es lo que piensas de estos alimentos transgénicos, te lo voy a agradecer. ¿Sí me escuchaste? Sí. Sí, ahí está. Sí. Ok, en cuanto a los alimentos transgénicos, que más bien estábamos de repente, podemos ver por ahí qué es lo que pasa con ellos. Hablamos de un alimento en el cual se le proporcionó alguna otra sustancia para que ese alimento pudiera tener, ¿no?, ciertas propiedades que no tiene, ¿no? En esta situación, desconozco cuál sería esas sustancias que se le agregan para poder generar, ¿no?, el beneficio de cierta manera, ¿no?, en cuestión de, llámese, frutas o cuestión de verduras. Entonces consideras, porque casi todos son patatas, legumbres, ¿no? Vegetales. Entonces sí consideras que habría que ver, ¿no? Por ejemplo, el durazno vendría siendo uno de ellos, pero la situación es que habría que ver qué es la sustancia que se le agrega, porque hablamos, por ejemplo, de un durazno, ¿no? No recuerdo el nombre de un durazno que es un poquito más grande, que se le agregan ciertas sustancias al momento de su crecimiento. Ajá, nectarina. Este es un alimento transgénico. Entonces, desconozco la sustancia que se le agregue, pero si no es de forma natural, o sea, si no es una sustancia natural meramente del alimento, o sea, no sé si pudiera tener una repercusión, porque no sé qué es lo que contiene para que haga que este alimento pudiera tener las mismas características de otro. Ahora bien, si hablamos de un alimento en el cual se le agrega una sustancia para el crecimiento o para tener un mayor color, ¿no? Aquí estamos hablando ya de una sustancia que no es natural. Ese sería un problema muy grande. Es como cuando le agregamos hormonas, ¿no?, o le proporcionamos hormonas al pollo, ¿no? Los problemas que pudiera generar a largo plazo en la persona que lo está consumiendo, ¿no? Entonces, habría que ver qué es la cantidad o la sustancia que le agregan. Pero si no es algo natural, pues obviamente pudiera tener alguna repercusión, ¿no?, en el estado de salud de la persona. ¿Y qué piensas del chocolate? Ya ves que se han hecho estudios en Europa donde hay mucha agresión después de que van a los bares ahí los jóvenes, y entonces empezaron a darle chocolate, sobre todo chocolate, ¿cómo se llama? Amargo, y empezaron a observar que cambiaba su actitud, era más, es lo que hablaban del cambio de emociones, ¿no, Paco? Hablabas del efecto de la misma nutrición en tu actitud, y disminuyeron en el estudio en Europa, disminuyó la actitud agresiva de los jóvenes al consumir chocolate al salir de los bares. No sé si sepas algo de eso, o si tienes alguna referencia. Lo que le pudiera aportar en esa cuestión con el chocolate tiene un aminoácido que se llama triptófano, y el triptófano es un precursor de la serotonina, es lo que le pudiera aportar, mas no sabría si causaría o tendría un efecto tranquilizante, ¿no? A lo mejor es precursor de otro aminoácido, pero en cuestión de es por la cuestión del triptófano que contiene. No sé, doctor, si usted iba a decir algo respecto a ello. Bueno, el cacao es un extraordinario alimento y tiene muchas sustancias interesantes, ¿verdad? Pero yo quería hablar sobre los transgénicos. Los transgénicos trascienden más allá del tema puramente sanitario, Juan Pedro, porque los transgénicos son susceptibles de patente, punto número 1. A veces, lo cual puede hacer dueño a alguien
de un alimento, ¿sí? Y a veces se construyen de tal manera que desplacen a las especies nativas. A veces lo transgénico o lo que el cambio genético que se le da tiene que ver con la capacidad de desplazar a las especies naturales, y eso pone en peligro las especies endémicas de algunas zonas. Por eso trasciende el aspecto médico y entra en un aspecto económico, y social, que puede tener graves repercusiones. Económicas, sociales, muy bien. Y bueno, ¿y cómo ven ustedes, cómo ves, Melina, cuando vas y dices, ay, tengo ganas de comerme un tamal de dulce, o tengo ganas de comerme, a veces como que tenemos sensores, ¿no? Y que queremos tomar limón, ¿no te ha pasado? A mí me pasa mucho eso. Tengo ganas de un jugo de limón, tengo ganas de comer algo específico. ¿Será que tenemos receptores que nos estimulan el consumir un cierto producto de alimento? No lo observas de esa Aquí manera. la situación, ok, la situación es que también yo les comento, hay que saber escuchar, ¿no? Al organismo, al cuerpo. La situación es que, por ejemplo, cuando hay deficiencias nutricionales, el organismo pide algo. Entonces, no sé si había escuchado en la cuestión de quienes tienen deficiencias de hierro, por ejemplo, en ocasiones tienen ganas de comer tierra, ¿no? Tienen la necesidad de consumir a lo mejor un alimento que no, perdón, algo que no es específicamente un alimento. Entonces, pudiera ser tierra, ladrillo e incluso también se ha visto también quienes tienen deficiencias de vitamina B12, posteriormente tienen también arranques de repente por ganas de consumir una mayor o cierta cantidad de carne. Entonces, en ocasiones es por eso que se dice, escucha tu cuerpo, él te pide lo que necesitas, ¿no? En este caso, en ocasiones también hay una dependencia a cuando decimos, no, es que se me antoja algún tipo de alimento dulce, ¿no? Después de los alimentos normales que consumimos. Entonces, ¿es por qué? Porque hemos acostumbrado a que el organismo tenga esa cantidad de energía posteriormente a, ¿vale? Entonces, la situación es que se puede desacostumbrar nuestro organismo. Si nosotros lo incitamos a que no o lo educamos a que no tenga ese consumo de alimentos, pues lo podemos hacer, ¿no? Pero siempre y cuando irnos poco a poco. Y la parte emocional va muy ligada, ¿no, Melina? O sea, si eres obsesivo compulsivo, si tienes angustia, ansiedad, comes como pato, empiezas a comer mucho cantidad, y empiezas a engordar. Y muchos de los obesos tienen mucho que ver esa parte, ¿no? Yo tengo una es que opinión. eso, ok, bueno, únicamente esa cuestión que mencionaba ahorita, en ocasiones nosotros queremos llenar vacíos, ¿no? Queremos llenar ciertos vacíos que no y ciertos vacíos en cuestión a la alimentación. Si yo tengo un vacío emocional, posiblemente recurro a la comida queriendo llenar ese vacío, pero la realidad es que no lo va a solucionar. Entonces, va muy de la mano con la cuestión emocional y psicológica del paciente, ¿no? O sea, que vas a tener que trabajar con un paciente, con las dietas, con los alimentos, pero además en el aspecto emocional juega un papel Exactamente. importante. Por eso un equipo multidisciplinario. Jamás el especialista en nutrición va a lograr solucionar la situación del paciente. Siempre tiene que haber algunos actores más, ¿no? Ahí en el tratamiento de él. Es un reto porque ustedes nutriólogos tienen que buscar hasta alimentos y combinaciones en función al nivel socioeconómico de la persona, ¿no? A su poder de compra, ¿no? También, ¿no? Yo he visto a veces que viene gente, es que fui con el nutriólogo, pero me va a salir mucho más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, así llega a ocurrir, ¿no? Entonces tiene un reto importante. Perdón, Paco.
Sobre tu pregunta, la medicina ayurveda distingue dos aspectos, Juan Pedro. La medicina ayurveda dice que el cuerpo tiene una inteligencia cuando está en estado de salud y tiene una inteligencia que te dice qué alimentos debes de comer. Pero la medicina ayurveda habla de la toxicidad, le llama ama, y dice que cuando ya hay un grado de toxicidad, tu cuerpo ya no distingue entre lo que es bueno y es malo, y de hecho te empieza a pedir lo que te hace daño. Vamos a poner el ejemplo del cigarrillo o el ejemplo de comer carbohidratos y todo eso. Llega un momento en que la inteligencia del cuerpo ya no es la adecuada y te empieza a pedir precisamente lo que te está haciendo daño. Entonces, el médico ayurveda distingue cuando el paciente está ingiriendo en exceso algo, pero porque ya está en un estado de toxicidad y su cuerpo está continuamente pidiendo eso que lo está intoxicando. Nada más era mi comentario. Correcto, gracias. Rodrigo Morales pide la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, pues yo, está muy interesante esto, maestra Melina, de veras, se ve la capacidad que tiene usted de todo ese conocimiento y que lo está transmitiendo a sus alumnos y también a nosotros. Gracias, muchas gracias por este día, por esta sesión. Pero fíjese que yo tengo varias preguntas, ¿no? La primera, yo entré a una campaña de capacitar a los instructores cuando estaba el lema ese del plato del buen comer, donde se decía que se tenía que hacer un 33% entre frutas y verduras, otro 33% aproximadamente de leguminosas y alimentos de origen animal, y el otro 33% de cereales, que era lo que decían que, bueno, Liconza fue el que empezó a sacar esto del plato de buen comer. Digamos, yo sé que falta mucha cultura en digamos, las personas que pues hacen los alimentos para su familia, y en ocasiones también se viene el problema económico. El comer más sano pues sale más caro, y generalmente el consumir o el hacer, digamos, digamos, frijoles con carne de puerco le sale mucho más barato que comer una comida de puras verduras, ¿no? Y quería preguntar que si todavía el plato del buen comer puede servir para llegar como algo de poder ayudar a las amas de casa, para que les pueda servir eso para, aunque no tengan una cultura alimenticia, les pueda servir lo que es el concepto del plato del buen comer. La otra, yo tengo ese problema y me pasa. Casi nunca como en su casa porque siempre ando en la calle. Y últimamente cuando entro yo a un Oxxo, que es donde ya hay mucho, un 7-Eleven, inclusive una tienda, y veo y quiero escoger algo así más sano, y no encuentro nada. Están los refrescos, el café, los sándwiches prehechos ya para calentar. Entonces, ¿qué recomienda usted cuando pasa eso y no podemos comer en casa y no podemos comer en un lugar a donde esté limpio y higiénico? ¿Qué alimentos podemos ocupar de los que venden en las tiendas rápidas para poder, pues, un poquito aguantar esa necesidad de hambre, ¿no? Y la otra, pues yo prácticamente soy psicoterapeuta transpersonal, y lo que he visto que cuando uno tiene culpas o resentimientos, uno prácticamente se va hacia la necesidad de poder cubrir eso, pues con algo, con comida, con tomar o con fumar, ¿no? Un ejemplo. Entonces, yo veo que sí, hay que, así como cuando alguien tiene cáncer, que debe de estar el doctor que controla
y que ve a los de más especialista, pues debe de haber un psicólogo para trabajar también lo de la alimentación de las personas, y debe de haber otro grupo de médicos y el nutriólogo para poder ayudar a las personas. Eso eran mis comentarios. Gracias. Ok, muy bien. En cuestión de el plato del bien comer que mencionaba ahorita, que viene en la norma mexicana 043 de la Secretaría de Salud, generalmente nosotros no lo utilizamos, ¿no? Porque nos basamos a la cuestión de cálculo, ¿no? De cuánto es lo que requieres, cuánto macronutrientes, kilocalorías, etcétera, y con base a lo que consumes, ¿no? El plato del bien comer puede ser una herramienta que nos puede ayudar, ¿va? Pero siempre y cuando estemos hablando de que aumentemos la cantidad de verduras y frutas. No sé si por ahí se habían topado que anteriormente era un lema de consume frutas y verduras, lo cual lo quitaron porque hacía hincapié al consumo mayor de frutas, lo cual tampoco es correcto. Entonces, podemos hablar de que sí pudiera llevarse el plato del bien comer, pero ustedes pudieran hacer una readaptación a él. Es decir, a lo mejor consumir la mitad del plato, aquí cambiaríamos, ¿no? Ya no sería la misma estructura, la mitad del plato en verduras, a lo mejor de esa mitad pudiéramos agarrar un tercio, ¿no? Y consumir fruta, y la otra mitad la podemos dividir, ¿no? Pudiéramos dividirla en un mayor consumo, ¿no? Bueno, más bien cuidar el consumo de alimentos de cereales, pero estaríamos hablando de cereales integrales de preferencia, y posteriormente poder consumir ya sea leguminosas o sea el alimento de origen animal, ¿no? Como mencionábamos ahorita, el poder, de hecho lo dice esta norma, el poder nosotros combinar leguminosas con cereales, haríamos una proteína de alto valor biológico que no nos daría, eso sí, vitamina B12, pero sí nos daría la suficiente cantidad de aminoácidos para poder generar las proteínas que necesita mi organismo, ¿no? Entonces pudiéramos hacer una modificación a ese plato del bien comer. Generalmente le digo, no lo utilizamos mucho, sino, ¿por qué? Porque nos basamos más bien en medir qué es lo que necesita el paciente. Ahora, en cuanto a lo que mencionaba ahorita, queremos cuidar la alimentación y andamos en la calle, a veces no sabemos qué es lo que podemos consumir. Aquí la situación es que podemos empezar a tener esta parte de educación nutricional en etiquetado de alimentos para poder determinar cuál es el alimento que yo pudiera consumir y que no me caería tan mal o no sería tan dañino, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, puede ser alguna barrita, ¿no? Hay ciertas marcas que contienen 8 o 9 ingredientes únicamente, y hablamos de ingredientes naturales, a lo mejor tienen chía, tienen avena, tienen amaranto, pero obviamente hay que saber leer la etiqueta de alimentos. Entonces, pudiéramos buscar, hay una norma también que es del nuevo etiquetado de alimentos, no recuerdo si es la 041, que también la podemos checar para saber en relación a qué un alimento tiene exceso de kilocalorías, en relación a qué tiene exceso de grasa trans, grasas saturadas, exceso de kilocalorías, totales, o exceso de azúcares, ¿no? O sodio. Entonces, podemos buscar esta norma, podemos identificar los alimentos posteriormente cuando vamos a hacer la compra para saber cuál es el que nos vendría, pues, o de lo malo, como les digo, de lo malo, lo bueno que pudiéramos agarrar, ¿no? Entonces, y también si puede acudir a un especialista del área de la nutrición que le enseñe raciones de alimentos, también sería muy bueno. ¿Por qué? Porque de esta forma yo le diría, señor, usted puede consumir 3 raciones de cereales en el desayuno y usted ya verá si se come la torta completa, ¿no? O si usted dice, bueno, me como 3 tortillas de maíz y me voy a un puesto de quesadillas. O saber que hay elecciones que si hay un puesto de quesadillas, pues pedir cambiar el aceite y decir, bueno, ya no se va a hacer frita, capeada o empanizada, ¿no? Sino más bien a lo mejor es en el comal. Tratar de buscar este tipo de estrategias cuando estamos afuera, ¿no? Y la última, no recuerdo si eran 3 preguntas. Sí, sobre la condición emocional al controlar el consumo de alimentos. Ok. En esa cuestión,
como les mencionaba ahorita, una ayuda multidisciplinaria va a ser la mejor opción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le puedo calcular la cantidad de kilocalorías que necesita, la cantidad de nutrientes específicos que necesita, pero en la cuestión emocional, en la cuestión psicológica, va a haber otro especialista. Para generar cambios, por ejemplo, puede estar la parte de psicología, creo que cognitivo-conductual, que nos puede ayudarnos en esa cuestión. También está la parte de psiconutrición, que también nos puede apoyar. Y si tiene algún otro trastorno, pues tendríamos que echar mano de algún otro especialista, pero siempre la ayuda multidisciplinaria va a ser excelente para poder tratar algo, ¿vale? En esta cuestión, en ocasiones nosotros vemos pacientes que dicen, es que vengo con usted porque quiero bajar de peso. Les voy a poner un ejemplo de, mi esposo me dejó porque yo me empecé a descuidar mucho, ¿no? Entonces porque empecé a subir de peso. Entonces hay un problema de raíz. Yo le puedo calcular la mejor dieta, el mejor plan alimenticio, pero la situación es que trae un problema psicológico esa paciente. Entonces, hay que referirla siempre a los especialistas correspondientes y siempre tener una ayuda multidisciplinaria. Muchas gracias, maestra, gracias. Adelante, por favor, doctor Pedro. Melina, en los años 60, pues no había los probióticos, vaya, no estaban en el mercado, ¿no? Pero se empezó a usar mucho los búlgaros, ¿no? Para hacer yogur natural. ¿Podría en ese caso estar sustituyendo un poco? Empezamos a entrar en la materia de los probióticos con estos, ¿sí los conoces estos? ¿Qué piensas tú? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, de hecho, pudieran ser búlgaros o pudiera ser el kefir, ¿no? Búlgaros serían los que se alimentan por medio de la leche, y el kefir pudiera ser los que se alimentan por medio de azúcares, ¿no? Entonces, pudieran utilizarse sin ningún problema. Esa es económica para poder cuidar los probióticos, que en ocasiones tienden a ser un poco más caros. Si tenemos la primera opción, pues sería excelente sin ningún problema. Ah, ok, qué bueno que me dices eso. Y por otro, ¿qué tanto está ligado en el aspecto nutricional la masticación, el bolo alimenticio, todo esto? ¿Qué tanto está ligado a este proceso nutricional de cada individuo si no mastica bien, si no hace bien el bolo alimenticio, y va a tener consecuencias en la digestión, y esto puede tener consecuencias? No sé, ¿qué piensas acerca de ello? ¿Qué sabes acerca de ello? En cuestión puede tener repercusiones a nivel boca, se generan enzimas. Una de las enzimas que se van a generar y que van a empezar el proceso digestivo químico en la boca sería la síntesis de amilasa salival, que lo que va a hacer esta enzima es empezar a degradar el almidón, ¿no? Empieza a separar moléculas para que posteriormente puedan ser absorbidas en el tracto intestinal. Entonces, sí tiene que ver, ¿por qué? Porque si nosotros no masticamos adecuadamente el alimento, principalmente si consumimos almidón, pues no va a llevar a cabo esa separación de moléculas, y lo que vamos a hacer es que puede viajar a estómago. En el estómago se inactiva posteriormente cierto tiempo esta amilasa, quiere decir que va a dejar la digestión del almidón, y posteriormente puede ir más bien va hacia intestino delgado, y la amilasa que viene pancreática puede empezar a hacer su trabajo, pero no va a sacar el trabajo que debió de haber hecho la amilasa salival en la boca. Entonces, sí impacta de manera en la cual nosotros no vamos a poder aprovechar los nutrientes, hablando específicamente de almidones, ¿no? En esa cuestión. Se recomienda que la masticación se lleve a cabo, que se lleven a cabo alrededor de 28 masticadas, ¿vale? Para que podamos nosotros generar un adecuado bolo alimenticio y que posteriormente pues se puedan aprovechar los nutrientes en el intestino delgado. Gracias, Melina, excelente tus respuestas. Gracias.
Gracias, gracias, doctora. Adrián Marx nos pregunta, ¿cómo se llama el estudio para poder medir o ver qué cantidad de probióticos y prebióticos tenemos? A ver. No sé si sea por cierta cantidad de microbiota, pero, por ejemplo, se pueden hacer coprocultivos para poder identificarlos, ¿no? Esa sería una, y no sabría decirle si hay alguno específico que pueda ser como, no sé si pudiera ser de alguna otra forma, ¿no? Para poder identificar, pero generalmente se pueden utilizar algunos copros, ¿no? Pudiera ser. No sé igual si aquí hay alguna otro especialista que conozca algún otro método. O por medio de una biopsia, posiblemente. No lo sé. Bien, gracias. Otra pregunta, dice, mi madre tiene el hígado inflamado y le recomendaron el omeprazol. ¿Con qué puedo sustituir ese medicamento? Principalmente hígado inflamado y le recomendaron omeprazol, tendríamos que ver si no es estómago, ¿no? Porque el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, entonces lo que hace es inhibir o disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Entonces estamos hablando a nivel de estómago. No sé si sea gastritis a lo que se refiere. Sí, bueno, esa nomás fue la pregunta. Vamos a esperar a ver si es que nos aclara Si es ese que tema. ajá, responde, exactamente. Sí, sí. Otra pregunta, dice, ¿por qué los morenos son más propensos a la diabetes que los blancos? Esa pregunta yo no sabría responderla. Aquí a lo mejor a un endocrinólogo pudiera ser el especialista adecuado para hacerle ese tipo de preguntas. No sabría decirle. Bien, otra pregunta dice, maestra, dice, hago ejercicio todas las mañanas, ¿qué me recomienda para fortalecer? ¿Para qué? Perdón, no la escuché. Para fortalecer el glúteo. Dice que hace ejercicio todas las mañanas y ¿qué les recomienda para fortalecer el glúteo? Ok, lo que le recomiendo es ejercicio de fuerza en esa zona y el consumo de proteína va a ser adecuado. Pero como les mencionaba, en esta cuestión de nutrición deportiva es importante acudir con un especialista para que le calcule la cantidad de proteína que necesita. Ya sea eso se hace por medio de la cantidad de peso que tiene, el peso corporal, por los gramos de proteína, es decir, a lo mejor un 2.5 gramos por kilogramo de peso, es decir, 2.5 por si pesa 60 aproximadamente, y ya eso distribuirlo en el resto del día, pero distribuirlo con hidratos de carbono y lípidos, ¿no? Entonces, pero lo importante es que se aumente la cantidad de ejercicio, de fuerza en esa zona y mantener el apoyo con un nutricionista, ¿no? Para que pueda proporcionar la cantidad de proteína que necesita. Bien. Una pregunta más es, bueno, del ayuno ya se contestó, ¿no? El ayuno es bueno y cómo llevarlo, ese ya se contestó, sí. 2 veces hicieron la misma pregunta. Bueno, por acá no hay más preguntas. No sé si alguien de en sala quiere hacer alguna pregunta, comentario. Al parecer no, Raquel. Parece que no. Bueno, doctora, no sé si está el doctor Francisco Aedo en sala para dar por finalizado. Emiliano, por favor, ¿estás en sala? Nos han abandonado. Parece que no. Bueno, doctorita, queremos agradecerle por esta magnífica ponencia y bueno, nos sacó de todas las inquietudes, todas las dudas y aclaró muchas
muchas cosas. Bueno, nos dice el doctor que surgió un problema. Bien, muchísimas gracias, doctorita. Ya estuvimos con 2 horas de transmisión. Gracias, doctor Herrán. Gracias a todos los que participaron en sala. Y nos estamos viendo, ¿qué día es hoy? Bueno, estamos en transmisiones de la Alianza. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Si tiene algo para agregar para finalizar. El tema fue extraordinario. Muchas gracias. Todo muy bien. Muchas gracias, doctor. Y únicamente, como comentaba ahorita el doctor Aedo, nosotros nos encontramos impartiendo clases en el AESI, Ciudad de México. Entonces, cualquier cosa, e incluso también algunas dudas, por ahí se pueden contactar en las redes sociales de la escuela, e incluso de alguna otra institución en la cual nos transmitieron en vivo, ¿va? Y cualquier cosita, pues estamos por ahí al pendiente, tratando de apoyar en esta parte del área de la nutrición, ¿vale? Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y que tengan una excelente noche. Maestra Melina, muchas gracias absolutamente por todo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ha sido una excelente plática. Que pasen una muy buena noche. Nos estamos viendo la siguiente semana con la siguiente sesión con el doctor Francisco Aedo y sus invitados. Maestra Melina, muchísimas gracias. Paisana, cuídese mucho. Estamos allá, ahí estamos, peinados para atrás, maestra. Cuídese. Cuídese, que descansen, buena noche. Muchas gracias a todos, cuídense. Gracias por la invitación. Que tengan excelente noche.